Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a mi canal y a esta sección de respuestas que se ha convertido ya en una sección distintiva de este canal. Quisiera comenzar dándote las gracias por tu apoyo, gracias por ver los videos, por dar me gusta, por compartir y sobre todo por enviarme tus preguntas. En esta oportunidad vamos a hacer una especie de 2x1. Recibí dos preguntas. La primera de estas preguntas viene de un usuario llamado Solicito88. En uno de los videos anteriores, te lo voy a dejar acá en el enlace, el video acerca de la ley del talión. Solicito nos preguntó acerca de Isaías capítulo 7 versículo 14, esa famosísima profecía donde Isaías dice: la virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel. Y él pregunta, esta virgen, la palabra que se usa aquí para virgen, ¿es una muchacha soltera o una recién casada? Y en caso de que sea una muchacha recién casada, entonces hay otro niño de origen virginal además de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a dar respuesta a esta primera pregunta. Comencemos. Bien, para entender este tema, este pasaje tan conocido de la Biblia, pero a la vez tan desconocido, tenemos que ir al capítulo número 7 del libro de Isaías. Y como hacemos en otros videos hemos hecho, para entender este tema hay que conocer su contexto. En este caso, el contexto que resulta determinante para entender el pasaje es el contexto histórico. Dice la Biblia, dice el profeta Isaías, que en el reinado del rey Acaz, dos reyes, Rezín de Siria y Peca de Israel, decidieron subir y pelear contra Israel. Estos dos reyes estaban unidos y querían que Judá, Jerusalén, se les uniera en su coalición contra Asiria. Y entonces, como no lo consiguieron, decidieron atacar a este rey, al rey Acaz, que por cierto no fue uno de los reyes buenos de la nación. En ese momento, Dios manda al profeta Isaías a darle un mensaje al rey Acaz. El profeta le dice al rey: no tengas miedo porque Dios te va a librar. No tienes por qué tenerle miedo a estos dos reyes, ellos no van a poder hacer nada contra ti. Entonces, Dios le dice a partir del versículo 10 al rey Acaz por medio de Isaías: pide una señal para que tú tengas la seguridad de que la palabra que Dios te está dando es segura. Pídeme una señal para que tú puedas confiar en mí. El rey Acaz, fingiendo consagración, fingiendo piedad, dice: no, yo no voy a tentar a Dios, yo no voy a pedir una señal. Es en ese momento cuando Dios discierne la hipocresía de este rey y la falsedad de este ser humano y le dice: ¿a ustedes les es poco ser molestos a los seres humanos, que también ahora van a ser molestos ante Dios? No se preocupen, aunque ustedes no lo pidan, Dios mismo les va a dar una señal. Y es allí donde aparece el famoso versículo de Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y pondrá su nombre, le pondrá por nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Y esta parte la gente no la lee mucho cuando lee esta profecía. Sigue diciendo el profeta Isaías: porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Esta profecía se cumplió cuando en el año 722 a.C. el reino de Asiria derrotó al reino de Israel, el reino del norte, y los llevó en exilio. Y unos años antes también había destruido al rey de Siria. Hay dos países aquí que no quiero que los confundas: Siria, que por cierto todavía existe, y Asiria, que era la nación poderosa de aquel entonces. Ahora bien, es obvio por el contexto que esta profecía fue dada, la profecía original de Isaías fue dada para el rey Acaz, en su tiempo, en el siglo 7 antes de Cristo. Ahora bien, ¿qué quiso decir Isaías cuando dijo que la virgen concebiría y daría a luz un hijo? Bueno, la palabra en hebreo para virgen es almah, una especie de H aspirada al final. ¿Cuál es el detalle con esta palabra? Bueno,
esta palabra tiene dos posibles traducciones. Así como en español hay palabras que tienen más de un significado, Almaj hay dos formas de traducirla al español. La primera es muchacha joven en edad de casarse. Muchacha joven en edad de casarse. La segunda forma de traducir esta palabra es la palabra almaj, es la palabra virgen. ¿Cuál es el problema? Bueno, muchacha joven, en el sentido social de que está en edad de casarse, es un término bastante amplio. En el otro extremo, virgen, si lo tomamos en su contexto de biología, fisionomía, anatomía y sobre todo en su contexto sexual de una muchacha que no se ha casado o que no ha tenido relaciones sexuales, es entonces una definición, una traducción mucho más estrecha, mucho más estrecha. ¿Cuál de las dos opciones? Bueno, en realidad en la Biblia, cuando el contexto me permite saber que la muchacha no es iniciada sexualmente, como sucede en el caso de Génesis 24, cuando se le está buscando una esposa a Isaac, la palabra almaj se traduce como virgen en el sentido de que no ha tenido relaciones sexuales. Pero hay muchos otros casos, entre ellos Cantares 6.8, Cantares 1.3, me parece también... bueno, se me escapó ahora el otro versículo, pero hay varios pasajes donde la palabra almaj se refiere también a una muchacha que está recién casada. O sea, la palabra almaj puede tener tanto que ver con el estado sexual de la persona, el grado de iniciación o de actividad sexual de una persona, como también al grado de edad, una etapa de la vida, almaj. Desde este punto de vista, ambas traducciones pueden ser correctas. Se entiende que en el caso del rey Acaz, esta profecía fue dada para referirse a un niño que nació en su tiempo y que antes de que este niño tuviera cierta edad que le permitiera razonar, la tierra de Siria y de Israel serían destruidas. No es extraño que esto pasara. De hecho, en el mismo libro de Isaías hay otros dos niños cuyos nombres y edades servirían, nombres y desarrollo servirían como señal para el pueblo de Israel. Uno de ellos es Sear Hasub, que aparece en el capítulo 7 de Isaías también. Significa un remanente volverá. Y en el caso de Isaías capítulo 8, Mael Salar Hasbaz, el nombre más largo por cierto de la Biblia, que significa la presa se apresura, el despojo se apresura, la presa se aproxima. En los tres casos, en Manuel Dios con nosotros, Sear Hasub y Mael Salar Hasbaz, el nombre del niño tenía un mensaje para el pueblo de Israel. Así que en primer lugar, esta profecía tuvo un cumplimiento en el tiempo de Isaías, con el rey Acaz, y esa fue la intención original con la que Dios dio esta profecía. Sin embargo, ¿qué sucede? En el libro de Mateo, de hecho, me parece que lo vimos también en uno de los videos, voy a dejarte aquí el enlace también. En el libro de Mateo, Mateo dice que el nacimiento virginal de Jesús es el cumplimiento de esta profecía dada por el profeta Isaías, valga la redundancia. ¿Qué sucede entonces en este caso? En el caso de Jesús, la Biblia establece que su nacimiento también fue virginal. En primer lugar, permíteme comentarte un poquito con respecto al nacimiento de Jesús. Cuando hablamos acerca de la encarnación en la serie 12 días de Navidad, acá te dejo el enlace para la serie por si todavía no la has visto, mencionamos que la Biblia da a entender que Jesús fue concebido de una virgen. Y con esto el apóstol Mateo y los autores bíblicos no están queriendo exaltar la virginidad y colocarla como el estado supremo en el que una persona puede estar o el estado más virtuoso. Lo que la Biblia quiere decirme al mencionar y al resaltar que Jesús nació de una virgen es que Jesús nació sin la intervención de un padre humano. María concibió, y dice Mateo y también Lucas capítulo 1, que concibió del Espíritu Santo. En otras palabras, lo importante del nacimiento virginal de Jesús no es que María por ser virgen es la más pura y es la mejor y es la más santa. Simplemente es para decirme que Jesús nació concebido del Espíritu Santo. De hecho, mencionamos en uno de los videos que Jesús no fue el Dios que nació, Jesús se encarnó. Esa es la palabra que utilizamos los cristianos para describir lo que pasó con Jesús. Jesús, siendo Dios, se convirtió en uno de nosotros. Preguntó Solicito 88, el final de su pregunta preguntaba, entonces, ¿tiene la profesión doble cumplimiento? Y quisiera tocar este aspecto para mis videntes, que yo sé que
algunos son bastante lectores. No todas las profecías podemos ahora tomarlas por los pelos y decir, bueno, esta tiene un segundo cumplimiento, un tercer cumplimiento, y se vuelve y cumple, y vuelve y se cumple. No. ¿Qué sucede? Bueno, Mateo, bajo inspiración del Espíritu Santo, puede tomar las palabras de Isaías y aplicar su cumplimiento a nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo hace también con la profecía de Oseas cuando dice: de Egipto llamé a mi hijo. Un profeta puede tomar las palabras de otro profeta y darle una aplicación mucho más extensa y mucho más plena. El profeta puede hacer eso. Yo no puedo hacer eso y no te recomiendo a ti tampoco que lo hagas para que no caigamos en interpretaciones erróneas. Así que Isaías capítulo 7 versículo 14 sí tiene un cumplimiento mucho más pleno en la vida y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Yo espero que esto haya satisfecho la curiosidad de nuestros usuarios, de nuestros amigos, y pasemos entonces ahora a la segunda pregunta. La segunda pregunta viene de mi querida amiga Elizabeth. Ella fue la que me hizo la pregunta, por cierto, sobre la estrella de Belén. La pregunta de Elizabeth es la siguiente: Pastor, explícame el relato de la higuera que Jesús maldijo en Marcos capítulo 11. ¿Tiene algún significado especial? ¿Por qué Jesús maldijo la higuera si no era tiempo de dar frutos? Bien, vamos a leer un poquito la historia para que los que no la conocen puedan familiarizarse con ella. Dice Marcos capítulo 11, versículo 12. Al siguiente día, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Hablando de Jesús, esta es la semana de la pasión, la semana de la crucifixión, después de la entrada triunfal. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, no halló nada sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Más adelante, el versículo número 20 dice del mismo capítulo 11 de Marcos: por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, dijo: mira, maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Bien, ¿cuál fue el objetivo de Jesús al realizar esta acción? Parece un poquito arbitraria y hasta injusta, porque la Biblia dice claramente que no era tiempo de que hubiera fruto en esa higuera. ¿Cómo Jesús maldice a una higuera por no tener fruto cuando se supone que no debe tener fruto? Bueno, la respuesta primeramente a por qué Jesús maldijo la higuera requiere un estudio interdisciplinario. Interdisciplinario es una palabra que se utiliza cuando utilizamos otra ciencia para explicar o aclarar un tema que estamos estudiando en otra área de estudio. En este caso, tenemos la limitante de que nosotros no conocemos cómo funcionan las plantas. Por lo menos yo no soy botánico, así que si hay alguien de botánica viendo el canal, me gustaría tener tu perspectiva sobre este tema. También nosotros no tenemos, por lo menos yo no conozco los árboles de higos, así que no conozco su ciclo y la manera en la que se comportan en Palestina. Así que investigué un poquito acerca de los árboles de higuera, las higueras, sobre todo en su contexto palestino. Dice la botánica, la ciencia que estudia las plantas, que esta fruta debe dar su fruto hacia finales del verano, entre agosto, septiembre, o principios del otoño, septiembre, octubre. Pero aquí viene lo interesante: durante los meses de la primavera, marzo y abril, curiosamente que fue la misma época del año en la que Jesús fue crucificado, en la que ocurrió este relato que acabamos de leer, la higuera empieza a echar hojas, y en ese momento empieza a producir el fruto. A diferencia de otros árboles en los que el fruto, cuando está verde, cuando todavía no se puede comer, puede ser bastante desagradable. Intente usted comerse quizás un plátano, algún frijol, algún fruto cuando todavía no está listo para comerse, y usted va a notar que suele ser bastante desagradable para el paladar. En el caso de la higuera no sucede así. Junto con las hojas, durante la primavera, la higuera empieza a producir una especie de, el fruto, que también es comestible mientras está verde. En mi país le dicen nuevo, cuando está recién brotado. Ese es el fruto que luego crece y durante el verano se madura y se cosecha y se puede comer como fruto maduro. Así que
cuando Jesús se acercó a la higuera y vio que tenía hojas, porque la Biblia sí declara que la higuera tenía hojas, Jesús dijo: yo tengo hambre. Bueno, como esta higuera ya tiene hojas, debe tener de este fruto temprano que se puede comer y que se puede disfrutar. Cuando se acercó y no encontró en la higuera nada que pudiese comerse, entonces Jesús usó el siguiente razonamiento: bueno, si en primavera, junto con las hojas, esta higuera no tiene el fruto temprano, cuando llegue el verano, el otoño, no tendrá fruto maduro. Peor todavía, esta higuera, al estar llena de hojas, estaba dando la apariencia de que iba a producir fruto, pero no lo iba a hacer. Cuando Elizabeth me hizo la pregunta, ella me preguntó si tenía algún significado. Significado en el aspecto hermenéutico de que vamos a estudiar el pasaje para ver si tiene un significado más amplio. Yo no utilizaría quizás la palabra significado. Yo sí creo que tiene una gran enseñanza. De hecho, Jesús y la Biblia compara frecuentemente a los hijos de Dios con árboles. El Salmo capítulo 1 compara al justo con un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y dice la Biblia que da su fruto a su tiempo. Jesús también comparó al pueblo de Israel con un árbol, precisamente con un árbol con una higuera que no daba frutos. Así que el árbol es una metáfora excelente para explicar la vida del cristiano. Dios espera que tú y yo rindamos frutos. Nuestra relación con Dios no es puramente intelectual, no es puramente espiritual. Dios espera que produzcamos fruto. Y Jesús, en Mateo, de hecho, capítulo 23, una de las características que más criticó fue la hipocresía, fue esa apariencia, esa capacidad que a veces tenemos y que abusamos de ella, de dar la apariencia de algo cuando en realidad somos otra cosa completamente diferente. Así que al maldecir la higuera y al secarse la higuera, Jesús, yo creo que estaba dándonos la lección de que Dios espera sinceridad de nosotros. No solamente que demos una apariencia, sino que simplemente podamos tener frutos verdaderos. De hecho, Jesús dice en Mateo capítulo 7, por sus frutos lo conoceréis. Lo que da a conocer a un cristiano verdadero son sus frutos. Así que con esto yo espero contestar la pregunta de mi amiga Elizabeth. Jesús mandó a secar la higuera, maldijo la higuera, porque daba la apariencia de tener frutos cuando en realidad no los tenía. Y en esa época del año debía tener ese fruto temprano que era igualmente comestible. Así que la lección de esta historia, de este relato, es que Dios espera algo más que una linda apariencia tuya y más que una linda apariencia mía. Dios espera frutos. De hecho, el apóstol Pablo dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Yo espero que ese sea el fruto que tú y yo podamos manifestar en nuestras vidas. Espero que te haya gustado este video, este 2x1 de preguntas. Así que espero muy pronto recibir tu feedback, recibir tu opinión. Escríbeme en los comentarios tus preguntas, yo siempre las leo y nos vemos la semana que viene en otra sección de respuestas. Aquí te dejo más preguntas y respuestas, el resto de la lista de reproducción, y de este lado te voy a dejar mi lista de reproducción de sermones. Que Dios te bendiga y hasta pronto.